mis hermanas y todas las invitadas esta mañana. Yo que estoy acostumbrada a estar aquí de tarde. Siempre digo esta tarde, esta noche, esta tarde. Pero hoy nos tocó de mañana. Gracias al Señor. Esta mañana quiero compartir un mensaje hermoso que el Señor me ministró. Y se titula El poder transformador de la palabra de Dios. Así ven mejor, ¿verdad? Al principio Dios creó los cielos y la tierra. Estaba desordenada y vacía. Así comienza el relato de Génesis 1, ¿verdad? Todo el capítulo de Génesis habla de la creación. Dios habló y se formó. Donde no había nada, se hizo. Así comienza este relato de Génesis, ¿verdad? Dios dijo que haya luz y hubo luz. Que haya un espacio entre las aguas y así se hizo. Que las aguas se junten en un solo lugar para que aparezca la tierra seca y vemos que se hizo porque disfrutamos de eso, ¿verdad? Estamos en tierra seca. Que la tierra brote vegetación, plantas y árboles que den fruto. Y así está hecho. Y así Génesis va relatando toda la hermosa creación de Dios, que se formó por el poder de su voz, el poder de la voz de Dios. Esa palabra que sale de la boca de Dios ha estado desde la eternidad y por la eternidad. Desde la creación del hombre hemos podido disfrutar del efecto, del poder, de la potencia de su voz, que crea donde no hay, que ordena, que restaura, que levanta, que hace nueva todas las cosas. Vamos a la siguiente lámina. Juan escribió acerca de esto, de esta palabra. En Juan capítulo 1, del 1 al 5, dice, en el principio la palabra ya existía. La palabra estaba con Dios y la palabra era Dios. El que es la palabra existía en el principio con Dios. Dios creó todas las cosas por medio de Él y nada fue creado sin Él. La palabra le dio vida a todo lo creado y su vida trajo luz a todos. La luz brilla en la oscuridad y la oscuridad jamás podrá apagarla. Aquí Juan está relatando quién era esa palabra. Él está describiendo quién era esa palabra del Génesis, cuando Dios dijo y se hizo. Y él viene aquí ampliando que esa palabra, ¿verdad? Que todo fue creado a través de ella. Y esa palabra es Jesús. Por eso la Biblia habla completamente de Jesús desde Génesis hasta Apocalipsis. Él está allí. En cada uno de los versos de la palabra vemos reflejado a Jesús. Y dice, ¿verdad?, que nada fue creado sin Él. Y le dio vida a todo lo creado. Y vemos que esa luz que brilla jamás va a poder ser apagada. Esa palabra está hablando hoy. Quien la oye, la cree y la sigue, recibe vida. Vamos a leer Proverbios 8 del 1 al 6. Este proverbio relata otro nombre de Jesús, que describe a la persona de Jesús, que es la sabiduría. Y dice, escuchen cuando la sabiduría llama, oigan cuando el entendimiento alza su voz. Se encuentra de pie en la cima de la loma, junto a la encrucijada de caminos, en el cruce frente a las puertas de la ciudad.
En el camino al ingresar, grita en voz alta. Los llamo a ustedes, a todos ustedes. Levanto la voz a toda la humanidad. Ustedes, ingenuos, usen el buen juicio. Ustedes, necios, muestren un poco de entendimiento. Escúchenme. Tengo cosas importantes que decirles. Y si seguimos leyendo ese capítulo, vemos toda la descripción de que él viene hablando para mostrarnos que él está constantemente hablando a todos. Que esa sabiduría es Jesús. Entonces, esa palabra no se esconde, esa palabra clama buscándote. Como lo dice allí, está en todas partes. Siempre esa palabra está allí pasando. Como lo vimos desde el Génesis, ha pasado de generación en generación, de generación en generación. La misma palabra que sale de la boca de Dios. La siguiente. Esa vida que nace, como hablamos anteriormente, el que la cree, la sigue y recibe vida, ¿verdad? Lo dijimos ahorita. Y esa vida que nace comienza a florecer donde hay desierto. El desierto del alma. Esas son las condiciones del alma sin Dios. Donde hay sequedad, escasez y vacío. Esa es la sensación del alma del ser humano cuando no tiene a Dios. Sequedad, escasez y vacío. Ahí no hay vida, ahí hay vacío. Aquí hay una descripción de cómo puede ser que se llame el desierto en el que pueda estar tu alma. Miedo, ansiedad, preocupación, depresión, confusión, rechazo, abuso, heridas, oscuridad, enfermedad. Y así puede continuar la lista. Aquí, yo digo, yo he pasado por aquí, pasado por aquí. Digo, mi alma ha estado allí. Yo creo que todas podemos identificarnos, ¿verdad? Con ese desierto del alma. Pero la palabra, esa palabra que sale de la boca de Dios, ordena, limpia y sana, y crea, porque hablamos de que hay vacío, entonces crea. ¿Qué empieza a crear en el corazón? La fe. Romanos 10:17 describe que la fe nace del oír. Diga oír. Debemos oír. ¿Qué tenemos que oír? Así que la fe viene por oír, es decir, por oír la buena noticia acerca de Cristo. Ahí es donde nace la fe. Por eso necesitamos oír la palabra una y otra vez. Porque luego que ella nace, ella debe ser regada, porque es como una semilla que va a ir floreciendo. Hablamos que está el alma en un desierto, en una sequedad, ¿verdad? Y al llevar esa semilla, que es esa potencia de esa palabra de Dios que viene formando, creando, haciendo, va a comenzar a dar esa vida dentro de ese desierto. Lo va a transformar. Yo meditaba en esta palabra y yo decía, qué impresionante cómo pasaron los siglos y los siglos. ¿Cómo vamos? ¿Cuántos siglos que han ido? Como 30. ¿Cuántos fue que lo estábamos buscando? 61 siglos han pasado. 61 siglos desde Adán y Eva, ¿no? Y nos damos cuenta que esa misma palabra, desde ese Génesis, porque la palabra no es que comenzó allí, vemos que siempre ha existido y es eterna. Pero para nosotros, desde la fundación del hombre, de la creación del hombre, esa palabra nos ha sostenido la creación, ha sostenido todo lo creado. Y lo impresionante de esto es que donde no hay nada, crea. Donde no hay nada. Y vemos que ese efecto poderoso de esa voz no se detiene.
Hoy vamos a ver la historia de una mujer. Ella estaba hundida en una vida de pecado, alejada de Dios. Yo puse aquí en mi nota, esa era yo, cuando estaba escribiendo. Esa era yo. Sin esperanza. Pero ella escuchó. Diga conmigo, escuchó. Tenemos que oír. A esa mujer le llegó la potencia del poderoso mensaje de las hazañas de un Dios vivo. Que tenía poder. Un Dios que salvaba a su pueblo. Ella escuchó que ese Dios había salvado a su pueblo y lo había rescatado y lo había llevado al pasar de los años, lo había llevado y lo había protegido. Esto encendió en ella, en esa mujer, esto que ella escuchó, esos relatos que ella escuchó, encendió en ella algo en su corazón. Supo que se le presentó la oportunidad que podía salvarla del destino que ya ella tenía previsto, que era la muerte. Y que pudo salvarse a ella y pudo salvar a su familia. Esta mujer pasó de ser una prostituta a ser insertada en el linaje de Jesús. ¿Ya saben de quién hablo? Vamos a estudiar la historia de Rahab. Una mujer que escuchó. Como les decía, ¿verdad? Yo estaba analizando este pasaje que ya lo vamos a leer y decía, viendo el contexto, estudiando el contexto, ¿verdad? De la época. Ella vivía en un país cananeo llamado Jericó. Ahí no había principios ni valores de Dios porque era un pueblo completamente pagano. Una mujer de oficio prostituta. Yo decía, bueno, debió haber sido rechazada por la sociedad, porque si hasta el sol de hoy, ¿verdad? Hay rechazo con este tipo de oficios. Yo decía, ¿cuánto más, verdad? Una mujer rechazada por la sociedad, vivía dice la Biblia relata que ella vivía a las afueras, pero esa mujer escuchó. Ahí donde ella estaba en su inmundicia, en su oficio, llegó el mensaje. Entonces esta mujer recibió a unos enviados que Josué envió para Jericó, para este lugar, a inspeccionar. Ellos iban a tomar ese lugar y él envió a 2 espías para allá. Y esta mujer, cuando supo que estas personas que habían llegado a ese lugar eran, esos son los del ejército que me acaban de contar que hicieron esto. Ella sabía de quién le estaban hablando. Ella los recibe y dice en el verso 2, en Josué capítulo 2, verso 1, en la parte B dice, cuando llegaron a Jericó se quedaron en la casa de una prostituta llamada Rahab. Ellas se quedaron allí. Entonces el rey de Jericó supo que ellos habían llegado y dijo, manden a decir a Rahab que saque a esos hombres porque son unos espías y vienen a inspeccionar la tierra. Y dice la historia que ella le dijo al rey, no, sí, por aquí estuvieron unos hombres, pero esos se fueron por allá. Y los despistó. Y ella dijo, esta es mi oportunidad. Esta es mi oportunidad porque yo sé que ese Dios que hablan de ese pueblo de los judíos es poderoso. Yo acabo de escuchar todo lo que hizo, le abrió el mar rojo a esa gente y lo venía persiguiendo a Egipto. Toda esa nación murió, todo ese ejército poderoso. Y yo hago esa analogía y digo, bueno, es como que ahorita digamos, viene contra nosotros el ejército de Estados Unidos y dice, ¡uy, Dios mío, aquí quién se salva! Porque estamos hablando de potencia, sabemos que es un ejército poderoso, ¿verdad? Uno lo compara. Vienen los rusos, uno dice, Dios mío, un ejército gigantesco, poderoso, ¿verdad? Así era para ellos cuando escuchaban hablar que venía el pueblo judío. Pero ellos no eran nada más por el poderío
del ejército, sino de las hazañas que hacía el Dios. Porque ellos veían que ese Dios les abrió el mar, que ese Dios hizo cosas sobrenaturales. Ese era el relato que ellos tenían y sabían que era imposible enfrentarlos. Y todos los que se enfrentaban con él morían. Entonces vemos que esta mujer, antes ella estaba hundida en una vida de pecado, alejada de Dios, sin esperanza, en Jericó, una ciudad sentenciada a muerte. Pero escuchó, llegó el mensaje del Dios vivo, llegó la palabra a su casa, oyó de las hazañas de Jehová y se encendió fe en su corazón. Vio la oportunidad de salvarse. La siguiente. Rahab cree y declara. Este relato está en Josué 2, del 8 al 13. Dice: sé que el Señor les ha dado esta tierra. Hemos oído cómo el Señor les abrió un camino en seco para que atravesaran el Mar Rojo cuando salieron de Egipto. Y sabemos lo que le hicieron a Sahón y a Gog. Pues el Señor su Dios es el Dios supremo, arriba en los cielos, abajo en la tierra. Ahora juren por el Señor que serán bondadosos conmigo y con mi familia. Salvarán mi vida y la de mi padre y la de mi madre y la de mis hermanos y mis hermanas y todas sus familias. Ella dijo: yo me voy a aliar con esta gente porque igual voy a morir. Esa ciudad estaba sentenciada. Ella dijo: aquí no nos va a salvar nadie. Yo sé que ese Dios es poderoso. Ve, nació en ella fe. Nació en ella fe. Porque, esos eran unos pueblos paganos que habían muchos dioses. Porque ella no dijo: yo le voy a orar a mi Dios o al otro. No, ella dijo: es el Dios vivo. Lo llamaba el Dios vivo porque veía sus hazañas. Veía que estaba con el pueblo. Y eso despertó en ella fe. Y ella dijo: esta es mi oportunidad. Por eso, como les decía al principio, ella despistó a los que lo estaban persiguiendo y los escondió. Y ella dijo: voy a hacer un pacto con ellos, yo los voy a ayudar para que ellos hagan aquí lo que van a hacer. Pero yo le voy a pedir que me rescate a mí y a mi familia. Su confesión de fe abrió salvación para ella y para su casa. Ese es el primer instinto del que cree. Quiere salvar a su familia. ¿Es así? Todas nosotras tenemos ese instinto de querer salvar, ayudar. No todas las mujeres somos así. Somos salvadoras, queremos ayudar, queremos estar siempre ayudando a nuestros seres queridos, a nuestros amigos, a quien podemos servir, ¿verdad? Yo creo que eso es algo nato en la mujer, ese carácter servicial. Y ella dijo: yo tengo que ayudar a mi familia. Y yo analizaba la vida de ella y yo decía: esta mujer quería a su familia, la amaba. Y seguramente tuvo que haber vivido mucho rechazo, dolor, ¿verdad? Soledad. Pero ella pensó en salvarlo. Ella dijo: yo tengo hoy una oportunidad. Y a todas nosotras nos llega el día de la oportunidad. Porque todas estamos hundidas en delitos y pecados, dice la palabra de Dios. Todos nosotros, los seres humanos, estamos hundidos en delitos y pecados. Y el destino de nosotros es la muerte. Tú dirás: bueno, todos vamos a morir. Sí, pero me refiero a la muerte eterna. Y esta mujer sabía que ese iba a ser su destino. Ella diría: bueno, yo aquí. Uno cuando está hundido en pecado, uno sabe que uno está mal. Uno lo sabe. Uno sabe que está así y quiere cambiar a veces, pero no sabe cómo. Yo estuve en ese lugar. Yo sabía que estaba mal y quería salir, pero no hallaba cómo hacerlo. Hasta que un día escuché esa palabra poderosa de Dios, que me despertó la fe, que despertó a Rahab y a cada una de nosotras este día, ¿verdad? Que estamos escuchando esta palabra.
Josué 6, del 22 al 25, habla, ¿verdad? Ellos fueron, este ejército de Josué, y tomó la ciudad. Dios le dio una estrategia espectacular para que esos muros cayeran. Tomaron la ciudad y entraron allí. Y Josué recordó lo que los espías le habían dicho: nosotros recibimos ayuda de una mujer. Y ella pidió, a cambio de esa ayuda, que la salváramos a ella y a su familia. Y ellos hicieron un acuerdo y le dijeron: vas a poner un cordón rojo en tu ventana para saber que allí estás tú y ese lugar se va a respetar, no vamos a tocar ese lugar. Y dijo: y todos los que estén dentro de ese lugar van a ser salvados, se va a respetar su vida. Y eso representa, ¿verdad? Ese cordón rojo representa a Cristo, esa sangre de Cristo que te marca y te cuida, te protege de la muerte. En Josué 6, 22 al 25, entonces Josué le dijo a los 2 espías: cumplan la promesa que le hicieron a la prostituta. Vayan a su casa y sáquenla junto con todos los miembros de su familia. Los hombres entraron y sacaron a Rahab, a su padre, a su madre, a sus hermanos y a todos los demás familiares que estaban con ella. Trasladaron a toda la familia a un lugar seguro. Así que Josué le perdonó la vida a Rahab, la prostituta, y a los parientes que estaban con ella en su casa. Y vive entre los israelitas hasta el día de hoy. O sea, ella fue insertada en la comunidad judía. Como si hubiese sido creyente siempre. Ellos respetaron y honraron, no la trataron como que bueno, ya los ayudamos, lánzalos para allá, no. Ellos los insertaron a ella en medio de la sociedad, ellos los salvaron y honraron ese pacto que hicieron con ella. Una mujer que fue restaurada, insertada en la sociedad de Israel, crió un hombre con una reputación, que ahorita les voy a decir el nombre, a quien crió Rahab. Vamos a leer Mateo 1:5. Ya les voy a contar lo que hizo Rahab. Del lodo al linaje de Jesús. Salmón fue el padre de Boz, cuya madre fue Rahab. Boz fue el padre de Obed, cuya madre fue Ruth. Obed fue el padre de Isaí, el papá de David. Entonces aquí vemos la línea. Rahab tiene a Boz de hijo. Recuerdan que Boz fue el que desposó a Ruth cuando ella enviudó. Ruth fue la moabita que murió su esposo y ella honró a su suegra porque ella creyó en la fe de su suegra, Noemí. Y ella se casó con un hombre que la Biblia describe que era un hombre justo, un hombre que tenía tierras, un hombre pudiente de la sociedad de Israel, respetado por la sociedad de Israel, llamado Boz. Él casa con Ruth. Y yo cuando vi esto en la palabra, yo dije: wow, Señor, esta mujer prostituta cananea formó este hombre. Fue su madre quien lo crió. A un Boz. Boz fue el padre de Obed. Obed fue el padre de Isaí. Isaí fue el padre del rey David. Entonces ella pasó de ser de prostituta en Jericó a abuela de un rey. Ancestro del Mesías. Increíble, ¿verdad? Yo decía, porque siempre uno habla Ruth y Noemí. Ay, Ruth y la suegra Noemí. Siempre está el ejemplo de Ruth con Noemí, ¿verdad? Cuando hemos estudiado ese pasaje, vemos la fe de Noemí y todo. Y yo digo, pero es que la siguiente suegra fue Rahab. Tuvo 2 suegras. La suegra de su primer esposo que muere y ella la tomó como una madre. Y luego casa con este hombre y su suegra es Rahab. Y yo digo, Rahab fue una mujer restaurada por Dios. ¿Por qué sé que fue restaurada por Dios? Por sus frutos. Porque ella crió a un hombre justo, respetado. Cuando leemos la historia de Ruth, vemos cómo actuó Boz
según la ley, según la palabra, que la honró, la respetó a ella, a su suegra. Él la tomó a Noemí, que era la suegra de ella, por su antiguo esposo. Él las protegió a las dos. Qué hermoso, ¿verdad? Y yo dije, mira cómo Dios la llevó de un lugar en el seguramente ahí rechazada en la sociedad donde estaba, y la insertó en un pueblo donde era la señora de Salmón. La señora de Salmón. Salmón era el esposo, ¿no? Por eso digo la de Salmón. Así se llamaba. La señora de Salmón. La mamá de Boz. Porque hemos escuchado la historia de Boz muchas veces y muchas veces no nos habíamos dado cuenta que esa era su mamá. Y lo describe la genealogía de Jesús. Allí en la genealogía de Jesús, Mateo 1, es donde aparece ella. Imagínense, entrar en la genealogía del Salvador, en la herencia sanguínea terrenal de esa voz que crea desde el inicio. En el canon del Nuevo Testamento, porque ella estuvo siglos y siglos después. Y también, ahorita medité esto, me recordé, en Hebreos 11 hablan de ella. Hebreos 11 es una palabra que habla acerca de los héroes de la fe. Relatan la historia de todas esas personas que hicieron hazañas por la fe en Dios que tuvieron. Y hablan de Rahab la prostituta. Ustedes saben lo que es tener una vida así, como dicen, en el lodo, y pasar a ser que la Biblia, que nosotras en el 2026 todavía hablamos de ella. Exacto. Eso estábamos hablando. Gracias por recordarme lo que ella... Yo decía, ¿cómo llegó esa palabra a oídos de ella? Porque como les dije, vivía en un país, en una región de Canaán, que era pagana totalmente. Vemos que no tuvo como, digamos, una crianza, una ascendencia de fe. Pero según relata que es prostituta, ella, en medio de estar en relaciones sexuales, ¿con quién? Con los soldados. Con los soldados que iban de paso. ¿Por qué el rey la mandó a buscar a casa de ella? Porque ahí paraban los soldados. Y allí, yo decía, qué impresionante cómo esa palabra llega. Hay un Dios. Exacto, venía ese relato. Entonces, claro, despertó fe en ella. Allá hay un Dios poderoso que abrió el mar. Mira, que acaba de venir con los amonitas, con esos reyes que nombraron ahí, Og y el otro, no recuerdo el nombre. Esos reyes ellos venían de enfrentarse a esos reyes y destruirlos. Y esos relatos, lo que ella escuchaba allí, en medio de su inmundicia. En medio de lo que ella hacía, que era vender su cuerpo. Exactamente lo que está diciendo Eduardo. Ellos mandaron a 2 espías, los judíos, y ellas tuvieron más fe. Esa mujer tuvo más fe que aquellos, porque dice que solo creyeron 2 y los otros 10 estaban asustados. No vamos a poder con este pueblo, es muy difícil, son muy grandes, son gigantes. Y ella sabía que venía destrucción, porque ya lo he escuchado de la mejor fuente. De la mejor fuente, ella sabía. Ellas son las mejores espías de una nación, porque es así, y vemos que en la historia las han usado de espías, porque ellas en esa intimidad hay esas conversaciones y se conoce de primera mano las hazañas y lo que está pasando a nivel militar, a nivel estratégico. Y ella allí, en medio de eso, escuchó esa palabra, escuchó esas hazañas y despertó fe. Por eso que el oír la palabra de Dios despierta fe en el corazón, hace que nazca eso que está muerto, esa sequedad de la que hablamos. Empieza a removerse algo dentro de ti y empieza a traer vida, a florecer, porque Dios crea donde no hay. Donde no hay fe, donde no hay nada, donde no hay esperanza, Dios crea. Porque a veces decimos, bueno, pero es que ya yo a esta edad, toda la vida, yo no sé, no tengo esperanza. No, la que no tenía oportunidad era esa mujer.
Si te pones a ver, ¿qué oportunidad puede tener una mujer que vivía allá en un pueblo? O sea, más destino de muerte que el de ella no había, porque si no la mataban el rey que ella traicionó. Ella dijo, yo me voy a aliar con esto porque igual ellos van a morir. Ella fue astuta. Igual ella iba a morir. Ella estaba destinada a la muerte eterna, porque estaba hundida en delitos y pecados. Pero escuchó las hazañas de un Dios que está vivo. Un Dios que está vivo. Ella creyó. Perdón. La siguiente. La mejor herencia que nosotros podemos dejar a nuestros hijos, y si no eres madre, a tu sobrino, a la persona que amas, la persona cercana, es la fe. En 2 de Timoteo 1:5 vemos que Pablo está hablando con Timoteo. Timoteo era el joven que él estaba formando en la fe. Y le dice, me acuerdo de tu fe sincera, pues tú tienes la misma fe de la que primero estuvieron llenas tu abuela Loida y tu madre Eunice. Y sé que esa fe sigue firme en ti. Entonces vemos que Loida, la abuela, sembró la fe, Eunice vivió esa fe y Timoteo la heredó. Qué hermoso, ¿verdad? Cuando podemos dejar ese legado. Cuando nosotras escuchamos esa palabra, tomamos la oportunidad, la recibimos, empieza a formar vida dentro de nosotras y podemos darle vida. No nosotras, esa palabra forma vida en ti. Y tú puedes transmitir, enseñar, transferir a tus hijos y a tus generaciones. Que podamos ser esas madres, ¿verdad? Que digamos, mis hijos, mis nietos, mis tataranietos, todos tienen fe y creyeron en el Señor, ¿verdad? Pero si tú no vienes de una ascendencia así, no importa, Rahab tampoco. Pero ella escuchó y creyó. Levántate a orar. Puedes poner la siguiente. Perdón. Levántate a orar, a tomar la palabra, a creerla, a vivirla y recíbela. Deja que ese poder creador traiga esa fe en tu corazón. Y déjale ese legado a tu familia. Es lo más bello que podemos hacer. Todas como madres queremos darle un futuro, que tengan bienes, poderle ayudar a que no le falte nada. Y eso está bien, ¿verdad? Que se gradúen, ayudarlos en toda su carrera, en que puedan tener sus bienes. Todo eso está muy bien. Pero eso no es lo más importante. Porque lo que realmente puede traer vida a tu hijo es la palabra de Dios. Y que realmente le va a forjar el verdadero camino a la vida es la palabra de Dios. Es esa fe que tú creíste y que tú le transfieres a él. Esos valores que vienen de creer. Esos principios. Por eso hablábamos de Rahab. Ella fue transformada por Dios. Porque ella empezó a formarse en esos principios de Dios. Aunque no lo relata textualmente, lo sé porque por sus frutos lo conoceréis, dice la palabra. Y para uno formar un hijo así, es porque uno dijo, yo lo veía así, pero yo sé que Dios dice esto, lo voy a poner en mi casa. Yo lo hacía de esta manera, pero Dios dice que es de esta, yo lo voy a enseñar a mis hijos. Y no hay edad porque a veces decimos, ay, bueno, pero es que yo toda la vida he sido así, en mi casa hemos sido así, pero bueno, no, a la edad que sea. Tenemos la oportunidad de sembrar la semilla de la fe, de enseñar, de formar, de moldear con los principios y valores de Dios, que son los que son eternos. Eso es lo que es eterno, lo que va a durar eternamente en el corazón de ellos, en la mente de ellos. Y para una vida de eternidad es esa palabra de Dios que sale de la boca de Dios. No es tu palabra, no es lo que tú pienses, es lo que dice Dios.
Esa es la diferencia. Porque a veces pensamos que nosotras bueno, voy a hablar por mí, que uno con la cantaletica, tiqui, 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 uno cree que los va a cambiar. No, no los va a cambiar. Lo que realmente transforma el corazón del hombre es la palabra de Dios. Ella dice que es como un martillo que quebranta la dureza del corazón del hombre. Es la palabra de Dios. Entonces, ¿cómo yo pongo esa palabra en práctica? Viviéndola. Yo la recibo, medito y me acuerdo cuando tengo que tomar decisiones. La pongo en práctica y la enseño a mis hijos, la enseño a mi familia y hago que se establezca esa verdad en mi casa. Y nunca es tarde para empezar. Nunca es tarde para empezar. Aunque tú digas, mis hijos ya son grandes, ya están casados. No, porque dice que ella está viva, que es ella, esa verdad, ese principio está vivo, que es la palabra. Y ella va a dar un fruto. Entonces, ora, levántate a orar por tu casa, por tus hijos y tu familia. Toma la palabra, ábrela, léela y memorízala. No siempre, yo tengo mis versículos que yo le llamo los versículos de guerra, esos versículos que yo me aprendo de memoria y que yo con ellos clamo, con ellos yo oro, con ellos yo lo tomo como porque es lo que me puede sostener en medio de la situación que estoy viviendo. Entonces yo sé que Dios a cada una le va a dar ese versículo de acuerdo a la necesidad que tengan. Y memorízalo y repítelo. Repítelo, agarra la Biblia. Yo me acuerdo que ese fue el consejo de mi pastora. Siempre me decía, agarra esa Biblia y camina por tu casa de pared a pared, ¿verdad? Entonces, y yo agarraba esa Biblia porque yo no entendía muchas cosas que leía. Porque a veces pensaba, es que yo no la entiendo, no importa, porque ella está viva, ella está haciendo algo, aunque en tu mente natural no entienda, ella hace sola. Es lo único que tiene poder. Entonces yo agarraba la Biblia y decía, Señor, tu palabra dice que tú, Padre Santo, traes fuerzas al cansado y le das fuerza al que no tiene ninguna. Padre, ayúdame en esta situación que tengo, Señor. Mira, no tengo fuerza, no tengo ánimo, me siento mal, y lloras ahí en la presencia de Dios. Tú la agarras, la recibes, la crees, la masticas, la tragas y la digieres, y esa palabra hace un efecto en tu alma y empieza a florecer. ¿Qué hay en el alma? Ansiedad, miedo, heridas. Y lo único que sana esas heridas es esa palabra que tiene poder. Entonces, léela, memorízala, créela. Que tu vida sea el primer testimonio que vean tus hijos. Y no se trata de ser perfecto, porque así, si esperamos estar listas, nos quedaremos todos, porque listas nunca estamos. Siempre estamos en un proceso de aprendizaje. Todas estamos aprendiendo. Pero Dios lo que ve es un corazón dispuesto. Y si yo hoy aprendí que la mansa respuesta calma la ira, hoy, ¿qué voy a hacer yo? Cuando venga la ira y el problema, la situación, el conflicto allí en medio de la casa, en medio de la discusión, de la situación que tengo que vivir, yo debo recordar que la mansa respuesta es la que va a hacer que esto se calme. No todo lo que yo le voy a decir porque yo tengo razón, porque es que él no entiende, porque no, la mansa respuesta va a calmar esa ira. Y no se trata, es que no, Dios te va a dar la oportunidad de hablar y de ordenar y de poner las cosas en orden en su momento. Pero tú quieres que eso calme, usa una palabra mansa. Mi amor, lo hablamos después. Ahorita no, vamos a dejarlo así. Discúlpame, mi amor. Yo no quise hacer esto, no fue mi intención. Tranquilo, después lo conversamos. Y ahí usted no está perdiendo, porque lo primero que uno viene, ay, sí, le voy a dar la razón si fue la culpa de él. Esos pensamientos vienen. No, al contrario, porque yo no lo estoy haciendo, ahí es donde vamos, no lo estoy haciendo según lo que yo creo, sino según lo que Dios dice. Y como esa palabra es la que va a hacer un efecto, va a traer un orden, va a traer algo en mi vida, porque yo no puedo, esa es esa palabra, ella va a dar un fruto. Y vamos a ver que las cosas empiezan a bajar y tú dices, ¡ah, sí funciona! Sí funciona. La palabra de Dios es viva.
Entonces, como les decía, que seamos el primer testimonio, que en nuestra casa vean, nuestros hijos, nuestro esposo, en nuestro trabajo, donde estemos. Eso que yo aprendí del Señor lo voy a poner en práctica en mi vida. Déjala como un legado. La fe es la mejor herencia que podemos dejar. Que ese poder creador traiga vida a tu hogar. La siguiente. La palabra no vuelve vacía. Lo mismo sucede con mi palabra. La envío y siempre produce fruto. Siempre va a producir fruto. No es a veces, siempre. Logrará todo lo que yo quiero y prosperará en todos los lugares donde yo la envíe. Así dice el Señor de su palabra. Eso está en Isaías 55:11. Él la envía, ella corre, ella llega. Usted no está manejando y de repente va así y ve en autobús que atrás dice un mensaje y tú dices, ¿y la ves? Era para ti ese mensaje ese día. O pones la radio y de repente escuchas una palabra. Ella está allí buscándote, como vimos en Proverbios, buscándote para que la oigas. Muchas veces pasamos desapercibida, muchas veces cuando esa palabra está allí. Por eso dice que ella grita, oye, insensato. ¿Por qué somos unas insensatas? Porque andamos aceleradas en la vida. Ay, que el niño, que tengo que buscar, ¿verdad? Pero dice que ella grita y ella está en todas partes buscándote. Y si nos detenemos y prestamos atención, ella está allí. Siempre ha estado allí esa palabra para que tú la recibas. Y esa palabra ha llegado hoy a tu vida. Esa palabra de poder que transforma. Y lo digo con experiencia de que esa palabra transforma. Transforma. Te hace nueva. Cambia tus pensamientos. Cambia, limpia, sana. Forma en ti un carácter. Un nuevo carácter, una nueva estructura de pensamiento. Esa palabra de Dios. Y como Rahab, siendo una prostituta, una mujer sin oportunidades, pudo ser salvada, lavada, restaurada, enseñada por Dios. Porque para ella haber enseñado a su hijo, Dios le enseñó a ella primero. Y hasta el sol de hoy, 2026, hablamos de ella, de su legado. Que nosotras seamos ese legado que hablen nuestros hijos. Mi abuelita, ella siempre, como yo digo, así va a ser el legado de mis niños con su abuelita, ¿verdad? Mi abuelita siempre, yo me paraba y estaba leyendo allí, me estaba agarrando y siempre me estaba dando la palabra. Qué hermoso es ese legado que dejan esos padres. Yo le doy gracias a Dios que tengo una madre, una mujer de fe que ora. Tengo una tía que dijo, yo tengo años y años y años orando por ti. Y cada vez que ella me veía me sembraba eso, el amor, una palabra. Y esa palabra dio fruto. Esa palabra hizo lo que Dios envió en mi corazón. Sanó mis heridas. Y eso mismo quiere hacer contigo. Contigo hoy. El único que da nuevas oportunidades se llama Jesucristo. El único que puede crear de la nada se llama Jesucristo. Así que vamos a orar para darle gracias al Señor y pedirle al Señor que despierte esa fe en nuestro corazón y que transforme. Vamos a pedirle al Señor que transforme. Yo quiero ser cambiada completa, no un poquito. No, esto que yo creo que no me gusta de mí, no. Yo quiero ser cambiada completa por Dios. Completa. Porque yo sé que el plan que Él tiene para mí es mejor. Así que pídele al Señor, cierra tus ojos y vamos a orar. Pídele al Señor en tu corazón, allí ábrele tu corazón al Padre que nos ama
y que hoy ha enviado esta palabra de vida a tu corazón. Él te dice que trae esta siembra allí de fe a tu corazón, porque Él quiere traerte vida. Él quiere florecer en medio de eso que está allí, que tú quieres sanar, que tú quieres dejar atrás, pero no sabes cómo. Padre, en el nombre de Jesús, te damos gracias, Señor, por esta palabra que es viva y has traído a nuestro corazón. Padre, hoy la recibimos con un corazón expectante de la transformación que harás en cada una de nosotras. Gracias, Señor, porque ella es viva, es eficaz, es como una espada de doble filo que penetra hasta lo más profundo de nuestro corazón. Ella separa lo bueno de lo malo, discierne. Y ella es la que conoce las verdaderas intenciones de nuestro corazón. Gracias porque nos las has presentado. Has traído la vida. Nos has presentado la vida que es Jesús. Te pedimos que sanes nuestro corazón. Tú conoces el desierto que hay en él. Tú conoces qué área de nosotras necesitamos, Señor, ser sanadas, restauradas, levantadas. Hoy te pedimos, Señor, y te damos ese acceso completo a nuestro corazón para que tú hagas en él, para que traigas vida. Queremos dejar ese legado a nuestros hijos de fe. Queremos, Señor Jesús, transformar el destino de muerte en destino de vida. Queremos, Señor, que todas esas maldiciones que quieren venir generacionales se detengan hasta aquí. Y ahora en adelante mis hijos reciban bendición, salvación, oportunidades, restauración. Que nuestros hijos reciban vida, una vida diferente a la que me tocó vivir, una vida diferente a la que tuve que enfrentar, porque van a caminar contigo, Señor. Queremos, Señor, que ellos tengan una vida plena, completa, abundante, Señor. Y solo la pueden alcanzar en tu presencia, Padre. Gracias porque hoy trajiste vida a nosotras y queremos llevar esa vida a nuestras casas, Señor. En el nombre poderoso de Jesucristo. Que esa semilla de fe llegue a los corazones de cada integrante de nuestra familia. Y así como Rahab pensó en salvarlos a todos ellos, nosotros seamos esas valientes, Señor. Que digamos, Señor, yo hoy me aferro a ti y te creo, Señor, y quiero cambiar el destino de mi familia. Quiero, Señor Jesús, que ellos reciban vida y reciban paz. En medio de este mundo de confusión, en medio de este mundo, Señor, de incertidumbre, de temor, de inestabilidad, Señor. Te pedimos, Padre, que podamos descansar en tu palabra y en tu verdad. En el nombre de Jesús. Te damos gracias, Señor. Amén. Y amén. Dios me la bendiga, mis hermanas. Amén. Hemos terminado este primer tiempo. Le damos gracias al Señor, ¿verdad? Por la vida de Sara, por esta enseñanza preciosa. A mí me impactó cuando Sara me dice un día, Rahab, ¿sabes cómo tuvo fe escuchando a esos hombres en plena práctica de su profesión? Y yo dije, es verdad. O sea que no hay lugar oscuro, o sea, no hay lugar en donde la palabra no haga una obra.
Porque ese vacío lo crea el mismo enemigo, lo crea el mismo Satanás. Ese vacío de que me siento solo, de que no tengo nada, los vacíos que crean la frustración, la depresión, la tristeza, el vacío que queda porque mi familia es así, es frita, es sancochada, que los fulanos, que los otros, que no sé qué más, que me dejaron, que me abandonaron, que me pidieron prestado, que no me pagaron. Esos vacíos que están en el alma los crea el mismo enemigo. Y uno piensa que ahí no puede haber nada bueno y resulta que es mentira. Sí, Dios puede hacer cosas en donde no hay nada. Esa nada es perfecta para cambiar una vida. Y si nosotros estamos aquí, somos testimonio vivo de que estuvimos en esa nada. Y yo digo, qué poderoso es poder hablar hoy de una prostituta. O sea, cómo ver la gloria de Dios. Porque Sí. yo pude haberle traído el ejemplo. Hay muchísimas mujeres virtuosas. Leer Proverbios 31. Yo decía, no, yo me identifico con Rahab. Yo me Sí. identifico con Rahab. Porque el vacío, la inmundicia del pecado, la desesperanza, el pensar que no tenía un futuro, que no podía salir de esa condición, que no podía cambiar. no podía, y porque yo quería cambiar, pero decía, o sea, echaba un paso para adelante y 4 para atrás, hasta que escuché esa palabra. Y yo me identifiqué con Rahab, porque en medio de esa condición de vida llegó esa palabra que se sembró en mi corazón de un fruto. Amén. De un fruto. Así que toda la palabra que le siembres a tus hijos, y aunque tú veas en tu realidad, tú digas aquí yo no veo nada, yo no veo cambio, deja que esa palabra que está viva haga lo que va a hacer, porque Dios dijo que no se va a devolver vacía, y eso es lo que lo tenemos que creer. Amén. Creer porque es una realidad, da fruto, mis hermanas. Así que reciban fe esta mañana. Esta mañana reciban fe para cambiar y transformar el corazón personal, ¿verdad? Y sembrar la semilla, porque el único que hace esa obra es el Señor, pero se necesita una semilla. Porque ¿cómo va a ser el Señor? Dice que de la nada lo hace por medio de su palabra. Si la palabra no está sembrada, si tú no agarras ese teléfono y a la persona que tú ves que tiene una nada, que tiene un vacío, no le das una palabra, Dios no puede hacer nada. ¿Ves? Por eso es que la palabra de Dios debe correr como río por las redes, por la televisión, por los teléfonos, por las tablets, o sea, por todo lo que funcione, que tenga electricidad, que tenga internet, por todo lugar, en un cafecito, en una reunión. Escuchar palabra de Dios y dar palabra de Dios produce mayor, cambio, satisfacción, mayor levantamiento. Porque no es nada más que la escuches. Cuando tú la das, ay papá, agárrate diablo, porque mi casa se levanta y brilla. Eso es como lavar la casa, como cuando tú sacas todo el perolero para barrer, para lavar con manguera, con agua, así, jabón. ¿A quién le gusta limpiar así? A mí me encanta mover eso. todo y que tú mueves todo y después todo eso huele rico y vas a volver a meter las cosas. Bueno, eso pasa cuando tú das la palabra. Así que hoy todas les invito. Los regalitos son una lindura, los detallitos que le tenemos a cada una por el Día de la Madre, porque le vamos a invitar que la palabrita que les toque, ustedes se la estudien, se la aprendan de memoria y la den. Y la den. Gracias, Sara.